Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión física y concretamente el átomo. Vamos a estudiar lo que es el átomo. Vamos a ver previamente lo que es la materia y luego veremos que el átomo tiene una naturaleza eléctrica. Es decir, hay cargas eléctricas ahí. Veremos algo que se llama configuración electrónica y también hablaremos del sistema periódico y de las propiedades que tienen los elementos, la tabla periódica y los elementos que hay en ella. Comenzamos. Para entender lo que es el átomo, lo primero que tenemos que saber es qué significa materia, qué es la materia. La materia es todo lo que existe, todo lo que de alguna u otra forma podemos ver. Por ejemplo, una mesa, una galaxia, un planeta, un libro, un bolígrafo, una persona, un animal, un árbol. Todo lo que existe, una nube, todo lo que podemos de alguna forma, ya sea directa o indirecta, todo lo que podemos ver, observar de alguna forma, a eso se le llama materia. El átomo, por ejemplo, que ya veremos lo que es, ya lo definiremos con más detalle, pero todos tenemos una idea de lo que es el átomo. No se puede ver con los ojos, tú no puedes ver un átomo. Es tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño que no lo puedes ver. Sin embargo, existe, porque hay alguna manera, ya sea directa o indirecta, de observarlo. Pues todo lo que de alguna forma se puede observar existe, y si existe, a eso se le llama materia. Supongamos que tenemos una barra de hierro. Esto es una barra de hierro. El hierro tiene unas propiedades. Por ejemplo, es duro, es muy duro. Si tú lo quieres romper, pues no puedes romperlo con las manos. Si le pones un imán, se atrae. Tiene una serie de propiedades que lo diferencian de, por ejemplo, la sal, el azúcar. Si tú quieres coger el trozo de hierro, lo metes en un cacharro con agua, es muy difícil disolverlo. Sin embargo, si en ese cacharro con agua metes sal, sal común, esa sal, si lo mueves, se disuelve fácilmente. Esto no. Entonces, cada materia tiene una serie de propiedades que se denominan propiedades características. Ya tocaremos eso, aunque lo hemos visto en algún vídeo, pero ya lo tocaremos más adelante. El caso es que si tú tienes este trozo de hierro y lo partes por la mitad, por ejemplo, te quedan dos trozos de hierro. Si este trozo que te queda lo vuelves a partir por la mitad, lo que te queda aquí sigue siendo hierro. Y si eso lo partes por la mitad, te sigue quedando hierro. Y si ese trozo lo parte por la mitad y ese por la mitad y así sucesivamente, cada trozo más pequeño sigue siendo hierro y tiene las mismas propiedades que tenía el trozo inicial. Es decir, si le pones un imán se sigue atrayendo, si lo intentas romper no puedes porque es muy duro. ¿Hasta cuándo tendríamos que seguir rompiendo el hierro para que el trocito tan pequeño que obtengamos siga siendo hierro? Es decir, si seguimos rompiendo, seguiremos obteniendo hierro hasta que llega un momento en el que hay un trozo de hierro tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que por supuesto no se puede observar con los ojos, que si lo partes ya no hay hierro. Ese trozo último de hierro tan pequeño, que si lo destruyes ya no es hierro, ya no tienes las propiedades del hierro, ya no es duro, ya si le pones un imán no lo atraes. Ese último trozo tan pequeño, es a lo que se le denomina un átomo. En este caso, un átomo de hierro. Si hacemos lo mismo con el oro, con la plata, con el cloro, con el sodio, con el oxígeno, con lo que sea, el trozo más pequeño que puedes tener de una clase de materia, a eso se le denomina átomo. Si partes ese trozo, ya no hay esa materia, ya no hay hierro. Habrá otra cosa, pero no tiene nada que ver con el hierro. No tiene las propiedades. El oro, por ejemplo, tiene sus propiedades. Es brillante, es duro. Si tú sigues cortando una barra de, hacemos el mismo experimento, una barra en vez de hierro, de oro, lo cortas en trozos, el último trozo al que tú llegas, que tiene las propiedades del oro, a eso se le llama un átomo de oro. Si partes eso, ya no tienes oro. Tienes trozos de otras cosas que no son oro, pero ahí se acabó el oro, ya no hay oro. Esa materia ya se ha destruido.
El átomo es el trozo más pequeño que puede existir de una materia en concreto. Imaginemos que tenemos un muro de ladrillos. Imaginemos también que yo dibujo bien. Eso es mucho imaginar. Supongamos que esto es un muro de ladrillos. Si yo quito un ladrillo y lo destruyo, sigo teniendo un muro de ladrillos. Siguen siendo ladrillos. Si rompo unos cuantos más, lo que me queda sigue siendo ladrillos. Si sigo rompiendo, lo que me queda sigue siendo ladrillos. Hasta que llego al último trozo, este trozo. Este es el último ladrillo. Si lo rompo, ya no tengo un ladrillo. Tengo trozos, casquillos, lo que queramos llamarlo, pero no es un ladrillo. Lo mismo pasa con el átomo. Si yo rompo todos los trozos de la barra de hierro que teníamos al principio, sigo teniendo hierro. Pero llega un momento en que el trozo es tan pequeño, que si lo destruyo, si lo parto, ya no hay hierro. Habrá cosas que ahora después veremos lo que es, se llaman electrones, se llaman neutrones, se llaman protones, ya veremos qué es eso, pero ya no hay hierro. Las propiedades ya no son las de hierro. Si yo rompo este último ladrillo, tendré trozos, un trocito de cemento, un poco de arena, un poco de lo que antes era el ladrillo, pero ya no tengo un ladrillo, ya no tengo un átomo. El átomo es el trozo más pequeño de materia que puede haber. Pues bien, al nivel de estudios en el que estamos, en el curso vuestro, la idea del átomo es como la de la foto que tenemos aquí a la derecha. El átomo es esto que estáis viendo aquí. Tiene un núcleo, una parte central, formada por unas partículas que se llaman neutrones y protones, y alrededor hay, dando vueltas a enormes velocidades, unas partículas más pequeñas que se denominan electrones. Pero a este conocimiento no se ha llegado de la noche a la mañana, sino que ha habido una evolución. Ha habido un estudio de la materia y los científicos han ido proponiendo diferentes teorías, diferentes ideas de cómo estaba formada la materia, hasta que se ha llegado a estos modelos actuales, que ya los veremos. Así que, para decir cómo es un átomo, lo primero que tenemos que saber es que ya en el siglo V antes de Cristo, los griegos, en el siglo V antes de Cristo, ya los griegos llegaron a la conclusión de que la materia tenía que estar formada por átomos, por trozos, que tenía que haber un trozo tan pequeño de materia, que si lo rompías ya no había materia. Esa idea la formularon dos filósofos griegos, Leucipo y Demócrito. Fijaos que esta es la primera teoría atómica de la historia. Llegaron a la conclusión de que la materia, si la rompías, llegaba un momento en que no había más materia. Ese último trozo tan pequeño de materia que no se podía ver, era a lo que ellos llamaron átomo. Átomo es una palabra que viene del griego y significa sin división. Ya no se podía dividir más. Eso era un átomo. Siglo V antes de Cristo, Leucipo y Demócrito. Luego después, a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, ha habido también científicos y filósofos que han ido dándole vueltas a la idea. Pero claro, en ciencia, al menos en la época actual en la que estamos, las cosas, tú puedes tener una idea, puede parecer algo muy lógico, pero de alguna forma tienes que demostrarlo. Si no lo demuestras, no se acepta como verdad científica. Entonces, la idea de Leucipo y Demócrito era eso, era una idea. No era algo que pudieron demostrar en su época. A lo largo de los siglos, como decía, ha habido otros científicos que han ido investigando esa idea. Newton, por ejemplo, el de la manzana, el que le cayó la manzana en la cabeza y descubrió la ley de gravitación universal y todo esto, pues también era un defensor de la idea del átomo. Lo que pasa que, claro, en aquella época no había medios suficientes como para poder demostrar las cosas. Después de Leucipo y Demócrito llega John Dalton como científico más destacado en el siglo XIX. En el siglo XIX es cuando se desarrolla la química. No hablamos de física, hablamos de química.
Entonces, John Dalton, estudiando las reacciones químicas, llega a la conclusión de que la materia tiene que estar por fuerza constituida por átomos. Porque de sus experimentos, las evidencias que resultan le llevan a pensar eso, le llevan a tener que concluir que la materia por fuerza tiene que estar constituida por átomos. Pero él cree que estos átomos no se pueden dividir y que no tienen una estructura interna. Son una especie de bolitas, pero que no las puedes partir, no tiene nada dentro. Luego, después, con el paso de los años, se ha ido viendo que la cosa es diferente. Pero gracias a esas investigaciones de John Dalton se desarrollan leyes en la química que permiten entender cómo funcionan las reacciones químicas. Y esas leyes partían de la base de que la materia está constituida por átomos también. En 1904, otro científico, se llama Joseph John Thomson, 1904. Se le conoce como J.J. Thomson. J.J. Thomson. Hace una serie de experimentos y descubre que el átomo tiene en su interior unas partículas de masa muy pequeña, pero que tienen carga eléctrica negativa. Y a estas partículas que tienen masa muy pequeña y carga eléctrica negativa, las llama electrón. Por lo tanto, ha descubierto que el átomo sí se puede dividir, que por lo menos una partícula tiene dentro, si no quizás más, pero al menos tiene una que es negativa y tiene masa, y que se llama electrón. J.J. Thomson tiene un ayudante que se llama Ernest Rutherford. Vamos a escribirlo aquí. Ernest Rutherford. Y en 1911 hace una serie de experimentos que le conducen a un nuevo modelo del átomo. Si para J.J. Thomson el átomo tenía unas partículas interiores que eran negativas, Rutherford descubre que aparte de eso hay unas partículas positivas también. A esas partículas positivas las denomina protones y llega a la conclusión de que además tiene que haber otras partículas que no son las negativas, que ya la había descubierto Thomson, ni las positivas, que la había descubierto él, que se llaman protones, sino tiene que haber unas partículas nuevas sin carga, pero no consigue demostrarlo. Llega a esa conclusión, pero no las demuestra mediante un experimento. En 1932, otro físico, Chadwick, descubre que efectivamente esa partícula que Rutherford ha imaginado que tiene que existir, descubre que efectivamente existe. 1932, James Chadwick. Por lo tanto, estamos resumiendo, ahora veremos con detalle cada modelo atómico y todas estas historias. Hemos dicho que J.J. Thomson descubre el electrón, una partícula que tiene carga negativa. Rutherford descubre el protón, una partícula positiva. Y llega a la conclusión de que ha de existir una partícula con carga neutra, es decir, carga, que se llama neutrón. Esta partícula nueva, quien hace un experimento y la observa por primera vez, es Chadwick, en 1922, James Chadwick. Así que al final tenemos que el átomo tiene estructura interna, está formado por electrones, por protones y por neutrones, y más cosas nuevas que vienen a continuación. Pues resulta que Rutherford también tiene un alumno que se llama Niels Bohr. Vamos a escribirlo por aquí. Niels Bohr. La cosa va de maestros y alumnos. Y este hombre en 1913 corrige algunos de los fallos que tenía el modelo de Rutherford. Lo que vemos aquí es que J.J. Thomson descubre un modelo atómico. Descubre que el átomo tiene una estructura interior. Está formado por partículas. Al menos una partícula que es negativa.
Ya veremos un poquito más adelante, cuando veamos en detalle los modelos atómicos, el de J.J. Thomson es como una especie de pastel. Y los electrones para él están como metidos ahí, como si fueran unas pasas dentro de un pastel. El átomo es esto y dentro tiene esas pasas metidas, esos electrones. Rutherford se da cuenta de que hay otras partículas aparte del electrón, el protón con carga positiva y el neutrón sin carga. Y crea un nuevo modelo atómico que dice que hay una especie de núcleo, un montón de partículas, la mayor parte de la masa del átomo está en el centro, y ahí hay partículas con carga positiva, que son los protones, y sin carga, que son los neutrones. Y los electrones están dando vueltas alrededor del núcleo. Son todas estas bolitas que están representadas aquí en la foto. Pero esto también crea un problema para los científicos. Todo lo que se afirma tiene que venir respaldado por una ecuación matemática. Y habéis escuchado lo de que las cargas positivas se repelen y las cargas de signo contrario se atraen. Cuando una bola de estas, un electrón, da vueltas alrededor del núcleo, como el núcleo tiene carga positiva y el electrón negativa, al final tiene que ocurrir que las cargas se atraigan y el electrón tendría que acabar cayendo hacia el núcleo, porque el núcleo tiene carga positiva y el electrón negativa. Sin embargo, eso no ocurre, porque si eso ocurriera, el átomo desaparecería. Ya no tendríamos un átomo como ha dicho Rutherford, con un núcleo central y bolas dando vueltas alrededor, sino que esas bolitas de alrededor acabarían formando parte del centro. Entonces, eso matemáticamente hay que demostrar que es así. Por eso el modelo de Rutherford, a pesar de que explicaba algunas cosas, fallaba en otras. Niels Bohr, el alumno de Rutherford, consigue explicar por qué los electrones no caen hacia el núcleo. Entonces completa ese modelo. Pero el modelo de Niels Bohr, a su vez, también deja otras dudas que vienen después a ser resueltas por nuevos científicos. En este caso, por otro que se llama Arnold Sommerfeld. Para Niels Bohr, para este de aquí, para Niels Bohr, los electrones están dando vueltas alrededor del núcleo, pero en unas determinadas órbitas. Esas órbitas reciben el nombre de capas, niveles de energía o estados estacionarios. Se llaman así. Lo veremos con más detalle. Y el señor Sommerfeld es este al que le debéis estos ejercicios que tenéis que hacer de colocar la distribución electrónica del átomo. Esto de 1s2, 2s2p6, estas historias que tenéis que hacer, es gracias a este señor, al señor Sommerfeld, que es el que completa este modelo. Después de Sommerfeld ha habido se ha desarrollado lo que se denomina la teoría cuántica. La teoría cuántica es una teoría física que explica cómo está formada la materia. Pero básicamente, aunque se han introducido conceptos como orbitales y otras historias, que como todo tiene que tener un respaldo matemático, los orbitales son zonas del espacio donde existe una probabilidad matemática de que esté el electrón. Pero esto es otra historia. Estos son los orbitales, lo que son ecuaciones que permiten predecir dónde puede estar, donde hay mayor probabilidad de que esté el electrón. Esto viene a resolver el problema matemático. A nosotros, como estudiantes de la ESO, lo que nos interesa es que de los modelos atómicos que se han creado, los más primitivos, Leucipo y Demócrito, siglo V a.C., y John Dalton, siglo XIX. Después, J.J. Thomson, estos son los más importantes, J.J. Thomson. Ahora veremos un poco más de detalle de lo que pasó, que dice que existen los electrones, pero están metidos como una especie de pastel. El átomo tiene esos boquetitos donde están metidos los electrones. Rutherford habla ya de un núcleo con protones y neutrones y electrones dando vuelta alrededor. Los neutrones fueron descubiertos por Chadwick en 1932. Y Bohr, que habla de capas, de niveles de energía.
de estados estacionarios. Se llama de esas tres formas. Y Sommerfeld, que es el que coloca estos subniveles, la S, la P, la D, y todas esas historias, que ahora veremos con detalle. Después de eso, ya se han completado matemáticamente, se han perfeccionado los modelos, pero bueno, a nosotros lo que nos entra en el temario es esto. Y con esto tenemos que hacer eso de la distribución electrónica y ya veremos algunas cosas más que tienen que ver con esto. Vamos a estudiar lo que hizo J.J. Thomson en 1904. Este hombre diseñó un experimento. Cogió para eso una cosa que se denomina tubo de descarga. Un tubo de descarga es una especie de bombilla gigante. Y vamos a ver si me sale bien el dibujo. Es algo parecido a esto. Imaginaos que esta es una bombilla, ¿vale? Pues esto es un tubo de descarga. Entonces, aquí tiene el polo negativo, que se llama cátodo. Y aquí, aproximadamente aquí, le pone el polo positivo, que se llama ánodo. ¿Vale? Entonces, le mete una corriente un poco bruta. Si la de la casa es de 240 voltios, este dice, voy a meterle 20.000 voltitos, a ver qué pasa. Le mete un voltaje muy alto. Y se da cuenta, mete también un gas. Aquí dentro mete un gas. A baja presión, mete un gas. Cuando le mete el voltaje este, se da cuenta de que de aquí, del cátodo, de la parte negativa, salen hacia la parte positiva unos rayos. De aquí hacia aquí. Y atraviesan esta plaquita, la atraviesan. Entonces, llega a una conclusión. Como los rayos van desde el polo negativo hacia el positivo, quiere decir que aquí hay cargas negativas, porque las cargas negativas se atraen, se dirigen hacia las positivas. Entonces, como esto va hacia el lado positivo, hay carga de naturaleza eléctrica negativa. Ya ha descubierto algo, que hay carga eléctrica negativa, pero además quiere saber si también hay masa o no. Entonces mete aquí en medio una especie de molinillo. A ver si dibujo esto yo bien. Aquí mete como una especie de molinillo. Entonces, se da cuenta de que estos rayos golpean las aspas del molinillo. Si este es el molinillo, al golpearlas, el molinillo da vueltas. Si da vueltas, es porque esos rayos tienen masa. Esa masa le mete el empujón a las aspas y las mueve en círculo. Con lo cual ha llegado a otra conclusión. Esos rayos, aparte de tener carga eléctrica negativa, también tienen masa. Así que tenemos dos conclusiones. Por un lado, carga eléctrica negativa y por otro lado, masa. Pero además, se le ocurre meter aquí un imán. A ver si los rayos se desvían. Si los rayos no se desviaran, estos rayos tendrían que seguir una línea recta. Si se desvían, se curvan. Y se da cuenta de que se curvan un montón. Es decir, no es que se curven un poquito y si tenían que llegar aquí, por ejemplo, a esta altura, pues llegan un poquito desviados. No, ve que se desvían mucho. Al ver que se desvían mucho, llega a otra conclusión. La conclusión es que la masa es muy pequeña. Porque si fuera una masa grande, no podrían desviarse tanto. Así que ha descubierto, el Thomson ha descubierto que esos rayos que proceden del cátodo, los llamó rayos catódicos porque provienen del cátodo, tienen carga eléctrica negativa y masa muy pequeña. Por lo tanto, para él,
el átomo ya es divisible y tiene al menos una partícula con carga negativa y con poca masa. A esa partícula se le llamó electrón. Y fue descubierta en 1904 por J.J. Thomson, Joseph John Thomson, que se le conoce como J.J. Thomson para los amigos. Entonces, Thomson crea su modelo de átomo. Para él, el átomo es como una especie de bola, una esfera difusa, donde los electrones que tienen carga negativa están metidos como si fuera un pastelito, como decíamos antes, ¿no? Como pasas dentro de un pastel. Entonces, la esfera en sí tiene carga positiva y estos electrones lo que hacen es neutralizarla. Los átomos, en general en la naturaleza, los átomos son neutros, es decir, que no tienen ni carga positiva ni negativa. Eso lo sabes porque si lo tocas no te da la corriente. Entonces, no es que no tengan carga eléctrica, sino que la carga eléctrica positiva se compensa con la negativa y si hay 4 positivas, pues hay 4 negativas. Pero en este momento en el que él está investigando y no se sabe nada de esto, el modelo suyo es que el átomo era una especie de esfera y tiene carga eléctrica positiva, pero los electrones están metidos dentro, ocupando unas posiciones fijas, como si fueran esas pasas que hemos dicho del pastel, y la carga positiva de la esfera ha de ser igual a la carga negativa de los electrones, para que siga siendo la carga resultante siga siendo neutra. Él no sabía que existían protones, neutrones, que eso se descubre más tarde. Así que podemos decir que el modelo de Thomson es este. El átomo es una especie de esfera donde los electrones están metidos como si fueran un pastel. La esfera es de carga positiva y los electrones que tienen carga negativa, que él ha descubierto, neutralizan esa carga, de tal forma que la carga resultante es neutra. Esos electrones tienen una masa muy pequeña y carga eléctrica negativa. Ese es el modelo de J.J. Thomson, al cual llegó a esa conclusión, llegó gracias al experimento que hizo con este tubo de descarga, con unos rayos que iban desde el cátodo al ánodo. Metió un molinillo para que descubrir si había masa o no. Como las aspas del molinillo se movían, quiere decir que había masa y los movía. Metió un campo magnético para ver si la masa era grande o pequeña. Ese es el modelo de J.J. Thomson. Pues bien, ahora llega otro científico, Ernest Rutherford. Este hombre era ayudante de J.J. Thomson. Como Thomson había descubierto que el átomo tenía en su interior partículas con carga negativa, pues él siguió investigando a ver si había más partículas, aparte de esos electrones que había descubierto su maestro. Para esto, Rutherford hace un experimento. Coge átomos de helio. El helio, si miráis en la tabla periódica, el helio es un átomo que está formado por 2 protones y 2 electrones. En ese momento no se sabía que existían los protones. Entonces coge al helio y lo ioniza. Atención a la palabra esta. Ioniza. Ioniza viene de ionizar, que quiere decir que lo convierte en un ion. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que coja el helio y le quita los electrones. Entonces, al quitarle los electrones, como el helio tiene 2 protones con carga positiva y 2 electrones con carga negativa, el helio es neutro, no tiene carga. Pero al quitarle los electrones, el helio se queda con carga positiva. Se ha convertido en un ion, que es un átomo con carga, ya sea positiva o negativa, en este caso positiva. A esto, al helio ionizado, al helio cargado positivamente, se le denomina partícula alfa. Así que Rutherford lo que va a hacer es un experimento con partículas alfa. Partículas alfa son átomos de helio ionizados. O dicho de otra manera, a los que se le ha quitado los electrones y se han quedado cargados positivamente.
Las partículas alfa, al tener 2 protones, pues tienen carga positiva. Ya no están neutralizados por los electrones, se los han quitado. Esas son partículas alfa, ¿vale? Entonces coge una lámina de oro muy fina, con la idea de coger las partículas alfa estas y lanzarla, bombardear la lámina de oro, meterle ahí un mogollón de bombardeos de estos de partículas alfa para que la atraviesen. Coge la partícula alfa, la lámina de oro. Vamos a ver si esto lo dibujo un poquito mejor, ¿vale? La pone así en forma de redonda, de tal forma que desde aquí pueda lanzar las partículas alfa, ¿vale? Partículas alfa, que están cargadas positivamente. Y detrás de la lámina, ¿vale?, le mete un gas fosforescente para que cuando las partículas atraviesen esta lámina, pues si pegan aquí, se ilumina el gas y te das cuenta dónde ha pegado. Si pega aquí, ilumina el gas y te das cuenta. Si pega aquí, ilumina el gas y ya te das cuenta, ¿vale? Entonces, el experimento de Rutherford es, por un lado, partículas alfa, es decir, átomos de helio ionizados, cargados positivamente, una lámina de oro muy fina, ¿vale?, con esta forma circular, le mete aquí el bombardeo, empieza a lanzar partículas alfa como un loco, ¡bum, bum!, con la idea de que atraviesen la lámina. Claro, él quiere ver si el oro, la materia en general, pero el átomo de oro, si las partículas lo atraviesan o no, o si lo rompen el átomo o salen nuevas partículas. Él quería investigar a ver si había más partículas aparte de los electrones. Entonces él dijo, vamos a pegarle a esto un montón de porrazos a ver qué pasa. Para ver dónde pegan esas partículas, porque claro, como eso es microscópico, tú no lo ves con los ojos. Entonces le mete un gas fosforescente por detrás para ver por dónde pegan esas partículas. Entonces, observa lo siguiente. La mayoría de las partículas alfa atraviesan la lámina de oro sin alterar su trayectoria, es decir, en línea recta. La mayoría las lanza, vienen aquí siguiendo una línea recta y atraviesan. ¡Pum! Se ilumina aquí. Al ver que se ha iluminado se da cuenta de que esto no se ha desviado. ¡Pum! Y así, y todas. La inmensa mayoría. Algunas partículas se desvían un poquito, 1 o 2 grados. Nada, una cosilla pequeña. Prácticamente nada. Por lo tanto, llega a una conclusión, y es que el átomo, en su inmensa mayoría, está vacío. Las partículas atraviesan, es como aquí, ¿no? Las partículas cogen y atraviesan sin problema ninguno, porque en su inmensa mayoría está vacío. ¿Lo veis? La inmensa mayoría del átomo está vacío. Pero también algunas partículas, aproximadamente el 1%, se desvían mucho de su trayectoria. Se desvían no un poco, sino mucho. Hemos dicho que algunas partículas se desvían 1 o 2 grados y hay algunas partículas, el 1%, que se desvía mucho, que cogen, las lanza aquí horizontalmente, pero que acaban aquí en este lado o en este. ¡Bum! Eso quiere decir que ha chocado con algo y ha rebotado, ¿no? Si tú tiras una pelota hacia acá y aquí hay una piedra, la pelota coge, ¡pum!, y rebota hacia otro lado. Si no hay ninguna piedra, la pelota pasa recta. Vale. Como las partículas alfa tienen carga eléctrica positiva, entonces si son desviadas significa que hay una carga eléctrica positiva con la que chocan. Y esa carga eléctrica con la que chocan es la que hace que reboten. Esa tiene que ser la carga eléctrica del átomo. Entonces, la carga eléctrica del átomo tiene que estar concentrada en un mismo punto y no está distribuida de manera uniforme como creía Thomson. Para Thomson, en su modelo que habíamos dibujado, el modelo de Thomson, habíamos dicho que esto era el átomo. Entonces, el átomo todo era positivo, a excepción de estas cargas eléctricas negativas que estaban concentradas por aquí.
Entonces, esto era positivo, todo esto era positivo y tenía como las cargas negativas metidas ahí. Rutherford lo que dice es que, vamos a ver, si yo lanzo el rayo y choca con algo positivo y pega el rebote, quiere decir que la carga está concentrada aquí. Por lo tanto, no es como dice este hombre, como dice Thomson, que la carga está por todos los lados. La carga está concentrada, la carga positiva está concentrada en un mismo punto. Eso es muy importante porque le permite crear un modelo atómico nuevo que ahora vamos a ver. Y además observa que en algunos casos las partículas alfa, en algunos casos, esas partículas rebotan 180 grados, es decir, vienen, ¡pum!, y se van para atrás. ¡Pum!, como si hubiera chocado de frente. Es decir, llega a una conclusión. Cuando las partículas alfa chocan contra ese punto de carga eléctrica positiva y les hace rebotar hacia atrás, la conclusión a la que llega es que la carga eléctrica del átomo está concentrada en un mismo punto y además ese punto tiene una enorme masa. Por eso rebotan hacia atrás. Porque si esto llega y choca con una cosa que tiene poca masa, lo que hace es llevárselo para adelante. Pero llega, ¡pum!, y rebota para atrás. Por lo tanto, esto, con lo que ha chocado, tiene que tener mucha más masa que las partículas alfa. Entonces, ese es el núcleo. Las partículas alfa lo que han hecho ha sido pegar aquí un pelotazo contra el núcleo, pero como el núcleo tiene tanta masa, vuelven a rebotar hacia atrás. Por eso, Rutherford crea un nuevo modelo atómico que cambia algunas de las cosas que creía Thomson. El modelo de Rutherford es el siguiente. La carga positiva del átomo y casi toda la masa está concentrada en un punto central. Este. A esto le llama núcleo. Y los electrones se encuentran a mucha distancia del núcleo. A nivel atómico, estas distancias son enormes. Y dan vueltas a una enorme velocidad alrededor del núcleo. Esto está dando unas vueltas así a enormes velocidades. Para Rutherford, el núcleo está formado por dos partículas. Por un lado, los protones, que tienen la misma carga que el electrón, pero de signo contrario, el electrón negativa y el protón positiva. Pero el protón tiene una masa 1840 veces mayor. La masa del protón es 1840 veces la masa del electrón. Es mucho mayor la masa del protón que la del electrón. Y además, también llega a la conclusión de que tiene que haber unas partículas que se llaman neutrones en el núcleo. No tiene carga eléctrica esta partícula, pero tiene una masa muy parecida a la del protón. Rutherford no pudo demostrar que efectivamente los neutrones existían y fue ya en 1932 otro científico llamado James Chadwick, en 1932, quien hizo un experimento para demostrar la existencia del neutrón. Por lo tanto, el modelo atómico de Rutherford se basa en protones, que son las partículas, las bolitas rojas estas, con carga positiva en el núcleo, y neutrones en el núcleo de estas dos partículas. A estas partículas se le llama nucleones. Nucleones son las partículas que hay en el núcleo y por lo tanto son o protones o neutrones. Dice Rutherford que los protones tienen la misma carga que los electrones, pero de signo contrario. Los protones positivas y los electrones que descubrió Thomson, J.J. Thomson, negativa. Dice este hombre, también con los cálculos que hizo, que la masa del protón y la del neutrón son muy parecidas, pero que la masa del electrón es una 1840 veces más pequeña que la del protón. Y dice que los electrones están dando vueltas alrededor del núcleo a unas distancias enormes, a ese nivel, ¿no?, a nivel atómico. Estas distancias son enormes
y a una velocidad también tremenda. Así que ese es básicamente su modelo. Claro, si el núcleo tiene muchas cargas positivas, ¿cómo es posible que no reviente? Porque sabemos que las cargas del mismo signo se repelen. ¿Cómo es posible que eso no reviente y vayan todas las bolas para afuera? Eso se debe gracias a los neutrones. Los neutrones no tienen carga, pero hacen que el núcleo sea estable. Estable quiere decir que no se rompa. Hace que los protones no salgan disparados. Por eso, entre otros cálculos, Rutherford llegó a la conclusión de que tenía que existir los neutrones y de que tenían que tener una masa como la que tienen. Pero claro, no pudo demostrarlo, no pudo hacer un experimento y decir, mira, estas son. Eso ya lo hizo Chadwick en el 32. Los átomos se representan con un símbolo y dos numeritos aquí a la izquierda. Arriba se le pone una cosa que se llama número másico. Número másico. Y aquí abajo una Z que quiere decir número atómico. Lo que hace que un elemento sea oxígeno, hierro, oro, lo que sea, es el número atómico. El número atómico es el número de protones que tiene. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para dejar esta idea clara. El oxígeno. El símbolo del oxígeno es la O. Y en el núcleo, el oxígeno tiene 8 protones. 8. Sin embargo, el número de bolas de nucleones, número de bolas en el núcleo, el número de partículas, el número de nucleones es 16. Eso quiere decir que hay 8 bolas que son protones, pero hay otras 8 bolas que son neutrones. Por eso en total son 16. El boro. El boro tiene 5 protones, pero el número de bolas es 11. El número de nucleones es 11. Lo que quiere decir que de esas 11 bolitas del núcleo, 5 son protones y 6, que son las que faltan hasta 11, son neutrones. El sodio, la sal no es el cloruro sódico, el sodio. El sodio tiene 11 protones en el núcleo, 11 bolitas rojas, pero en total hay 23 bolas. 23, lo que quiere decir que hay 12 bolas que son neutrones. El número de abajo, Z, número atómico, indica el número de protones. El número de arriba, que se llama número másico, se representa por la letra A mayúscula, representa el número de nucleones, de bolas que hay en el núcleo, es decir, protones más neutrones. Para saber el número de neutrones, al número total le quitamos el número de protones y nos dan los neutrones. Por ejemplo, el calcio. El calcio, que es muy importante para los huesos, ¿no? Pues el calcio tiene 20 protones y en el núcleo hay 40 partículas. Por lo tanto, tiene que haber 20 neutrones también. Puede ocurrir, por ejemplo, que el oxígeno, que siempre va a tener 8 protones, porque si tuviera 9 protones ya no sería oxígeno, sería flúor. Flúor tiene 9 y tiene 19. Tiene 9 protones y por lo tanto 10 neutrones. Y si tuviera 7, sería nitrógeno. El nitrógeno, 7 protones y 14 bolas en total, es decir, otros 7 neutrones. Lo que determina el que sea un átomo u otro es el número de protones. Si el número de protones es 8, se llama oxígeno. Si es 9, se llama flúor. Si es 7, se llama nitrógeno. Si es 6, se llama carbono. Si es 5, se llama boro. Es decir, el número de protones no puede cambiar nunca, porque si cambia ya hablamos de un átomo distinto, ya no hablamos del mismo. Sin embargo, el número de neutrones, el número de las otras partículas neutras que hay en el núcleo, sí puede cambiar. Por ejemplo, mirad esto. El oxígeno, que hemos dicho que tiene 8 protones y 16 neutrones, es decir, 8 protones y otros 8 neutrones, también aparece con 17 nucleones. Sigue siendo oxígeno, porque al tener 8 protones siempre es oxígeno. Pero en este caso,
en el núcleo, en vez de haber 8 neutrones, hay 9. Y a veces también nos lo encontramos con 18. Es decir, con 10 nucleones. Estos 3 átomos son 3 átomos de oxígeno. El primero tiene 8 neutrones, el segundo tiene 9 y el tercero tiene 10. Pero los 3 siempre tienen que tener 8 átomos de oxígeno, de 8 protones, porque si no, no serían oxígeno. Bueno, pues estos átomos que tienen diferente número de neutrones se llaman isótopos. Un isótopo es un átomo que tiene diferente número de neutrones. Sigue siendo oxígeno y las propiedades son las mismas. Lo que pasa que le cambia el número de neutrones. El carbono, por ejemplo, el carbono se representa por la letra C, tiene 6 protones y normalmente tiene 12 nucleones. Pero también hay un carbono 14. Entonces, estos isótopos, este ejemplo quiere decir, en el segundo que he puesto, en el carbono 14, quiere decir que hay 8 neutrones. Los isótopos se nombran de esta forma. Se nombran con el nombre del elemento, carbono, y después el número de nucleones. Este sería carbono 12 y este sería carbono 14. Este sería oxígeno 16, oxígeno 17 y oxígeno 18. Esa es la manera de nombrar a los isótopos. Los isótopos no son todos los que a ti te dé la gana. Es decir, por ejemplo, no hay carbono 1215. Hay los isótopos que ha creado la naturaleza. Son muy pocos, pero hay que aprendérselos de memoria. Por lo menos para quien estudie química o física y le haga falta. A estos niveles no lo exigen. Pero quiere decir que, bueno, que no penséis que, pues venga, yo cojo todos los neutrones del mundo, los meto ahí y ya está. Y ahora tengo un carbono 672. No. Hay carbono 12, hay carbono 14 y lo que cree la naturaleza, no lo que nosotros queramos. Recordar también que un ión, vamos a ver dónde lo podemos escribir, aquí, ¿vale? Hemos visto lo que es un isótopo. Un ión es otra historia, es diferente. Un ión es un átomo que no es neutro, es decir, que tiene carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. Si gana electrones, entonces la carga eléctrica que tiene es negativa. Por ejemplo, si el oxígeno tiene 8 protones y 8 electrones, pues eso es neutro, porque las cargas se anulan. Pero si gana un electrón o dos, pues consigue más carga eléctrica negativa, porque tiene más electrones que protones. Entonces, en ese caso, cuando tiene más carga eléctrica negativa que positiva, se denomina anión. Y si lo que hace es perder electrones, si coge un electrón y lo suelta, se queda con más carga positiva. Si tiene 8 protones y 8 electrones, si pierde un electrón, se queda con 7 electrones y con 8 protones. Por lo tanto, tiene más carga eléctrica positiva. Entonces se ha cargado positivamente. Si lo que tiene es más carga eléctrica positiva, recibe el nombre de catión. Recordad que un ión es un átomo que tiene carga eléctrica. Ya no es neutro. Y esa carga eléctrica la puede conseguir de dos formas. O bien porque gane electrones y la carga eléctrica entonces negativa, se llama anión, o bien porque pierde electrones y se queda con carga eléctrica positiva y se denomina catión. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues eso del ión, junto con lo de los isótopos, son conceptos que hay que, el número atómico y el número másico son conceptos que hay que controlar. De manera que hemos visto entonces el último modelo, el de Rutherford, con un núcleo, con casi toda la masa concentrada en ese núcleo, el núcleo formado por protones y neutrones, protones con carga positiva, neutrones sin carga, y bolitas más pequeñas, bastante más pequeñas, alrededor del núcleo dando vueltas a una enorme velocidad llamadas electrones con carga negativa. Pero esto matemáticamente generaba un problema, y es que las ecuaciones de las matemáticas que explican, porque todo esto sí se cuenta así a este nivel de la ESO,
Se cuenta pues como si fuera prácticamente un cuento. Hay unas bolitas aquí, esto da vueltas, vale, pero todo eso tiene una demostración matemática y un soporte matemático que no puede fallar. Y los electrones que dan vueltas alrededor del núcleo acabarían, en teoría, perdiendo velocidad y acabarían cayéndose al núcleo, que tiene carga positiva, y acabaría atrayéndolos. Matemáticamente eso no estaba explicado. Entonces, aunque lo que decía Rutherford explicaba muchas cosas, pero había ahí unas dudas. Y esas dudas fueron resueltas por Niels Bohr, alumno de Rutherford, en 1913. Bien, la respuesta al problema la da Bohr de la siguiente manera. Efectivamente hay un núcleo, como decía Rutherford. En el núcleo hay protones y neutrones. Y hay electrones dando vueltas, pero esos electrones dan vueltas en unas órbitas determinadas. No pueden dar vueltas en cualquier sitio. Dan vueltas alrededor del núcleo solamente a una determinada distancia del núcleo. Por ejemplo, esto es una órbita, es decir, la órbita es un camino que recorre el electrón. Esta es una, esta es otra. Entonces, esta es otra. Vamos a pintar aquí unas pocas más, ¿no? La energía del electrón en esta órbita es siempre la misma. No pierde energía. Por lo tanto, no acaba cayendo hacia el núcleo. Pero este electrón puede estar dentro de esta órbita dando vueltas. Pero no puede estar aquí en medio, ni puede estar aquí fuera. Está aquí, en este camino. Es como una autovía, una carretera. Los coches circulan por estos carriles. No se pueden salir por el campo. Si esta es la carretera, vamos a suponerlo, ¿no? Carretera. Este es el carril que va para allá, este es el carril que viene para acá. O los coches o van por aquí o van por aquí. Pero no pueden salir por aquí. Por aquí está el campo, la cuneta, la tierra, los árboles. Aquí igual. Los coches van por la carretera. Los electrones van por su carretera. Su carretera se llama órbita se llama capa, nivel o también estado estacionario. Tiene esos nombres. Estas órbitas, estos caminos se llaman capas, se llaman niveles o se llaman estados estacionarios y se representan por letras. Este es el estado estacionario 1, el estado estacionario 2, el estado estacionario 3 o el nivel 1, nivel 2, nivel 3 o la capa 1, capa 2 y capa 3. Así es como se llama esto. Y además, en cada una de esas órbitas cabe un número determinado de electrones. Es como en una carretera. Por ejemplo, vamos a ver, si esta fuera la carretera, en una carretera de un solo carril, pues aquí a la vez puede pasar solamente un coche. Si viene otro, pues tiene que ir detrás. Pero si esto fuera una autovía de 2 carriles, puede haber hasta 2 coches a la vez. Y si es de 3, hasta 3 coches a la vez. Si hay 5 coches, pues algunos tienen que venir detrás. Pero puede haber al mismo tiempo hasta 3. Bueno, pues con las órbitas pasa algo igual. El número máximo de electrones que puede haber en una órbita viene determinado por una fórmula. 2n cuadrado. N es el número de la órbita. Es decir, en la capa 1, en la órbita 1, en el nivel 1, en el estado estacionario 1, el número máximo de electrones que caben es 2 por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 2 por 1, 2. Es decir, que en la primera órbita, como mucho, va a haber 2 electrones. En la órbita número 2 va a haber 2 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. 2 por 2, 2 por 4, 8. Aquí, como mucho, 8 electrones. Y en la tercera va a haber 2 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 2 por 9, 18. 18 electrones. Aquí, como mucho, 18 electrones. Puede haber menos,
pero no va a haber nunca 19, ni va a haber 20 ni 21. Habrá 17, 15 o los que correspondan, pero no va a haber 19 electrones. Aquí, en la segunda, puede que haya 7 o puede que haya 6 o 4, pero jamás va a haber 9, ni 10, ni 11. Y en la primera puede haber 1 o puede haber 2, pero no puede haber 3, ni 4, ni 5. Eso es un descubrimiento de Bohr. Vale, pues ahora llega el señor Sommerfeld. Arnold, no Arnold Schwarzenegger, sino Arnold Sommerfeld. 1915. Y dice que estos electrones que puede haber en estas capas pueden estar en diferentes niveles. Es decir, por ejemplo, aquí caben 8, ¿vale? En esta de aquí. Pero hay 2 subniveles. Es como si esta fuera la capa, esta es la capa donde hay 8, pero de estos 8 hay un subnivel que se llama S y otro que se llama P. En el S puede haber 2 electrones como mucho y en el P puede haber como mucho 6. De tal forma que 2 y 6 son 8. En este de aquí, que caben 18, hay un subnivel S con 2, otro P con 6 y luego puede haber también uno que tiene como letra D y caben 10 y otro que se llama F y caben 14. Son como dentro de la misma capa hay diferentes subniveles, diferentes estanterías. En la primera estantería puedes meter 2, en la P puedes meter 6, en la D puedes meter 10, en la F puedes meter 14. De tal forma que el número máximo que vas a colocar van a ser 18. Aquí el número máximo que vas a colocar van a ser 8 y aquí el número máximo 2. Esto lo decía Bohr, pero Sommerfeld aclara que en cada capa hay subniveles o estanterías donde van a colocar esos electrones. Las estanterías o subniveles se llaman subcapas o subniveles, se llaman así. Son el S, el P, el D y el F. Y ahí, en cada uno de ellos, hay un número máximo de electrones que puedes colocar. En el S, ¿dónde está esto? Como mucho, 2. En el P, como máximo, 6. En el D, como máximo, 10. Y en el F, como máximo, 14. Como habíamos dicho, que el número de electrones que cabe en cada capa viene determinado por esta fórmula de aquí, 2n², quiere decir que en la primera capa, en la capa 1, 2 por 1² es 2, caben 2 electrones, como mucho. Vale. Como los subniveles son el S, P, D, F, quiere decir que en la primera capa solamente puede haber un subnivel S, porque no caben más de 2. En la capa segunda, 2 por 2² es 8. Aquí habrá un subnivel S y otro P, de tal forma que aquí caben 2 en el S y 6 en el P. En la capa 3 caben 18 electrones como máximo. Por lo tanto, habrá 1S para que quepan 2, 1P para que quepan 6, 1D para que quepan 10 y luego veremos cómo se van colocando, porque hay un diagrama, se llama diagrama de Meller, que ahora veremos una regla para colocarlos. Quiero decir con esto que no puedes ponerlos donde te dé la gana. Los tienes que poner en la estantería que corresponde. Y ahora vamos a ver una regla especial que hay para saber en qué estantería se colocan los electrones. Vamos a borrar esto y vamos a hacer
a dejarlo más claro. Pero antes quiero decir que después de Sommerfeld se ha desarrollado lo que se conoce como teoría cuántica, que, bueno, que lo que hace es completar un poco la información. O sea, básicamente es esto lo que hay en los modelos actuales, pero matemáticamente está más desarrollado. La teoría cuántica, por ejemplo, lo que hace es que eso de que hemos hablado de que hay varias estanterías donde colocar los electrones, que lo hemos llamado subniveles, pues lo sustituye por un concepto matemático que se llama orbital. Y el orbital es una región del espacio donde hay más probabilidad matemática de que el electrón esté. En definitiva, lo que hace la teoría cuántica es perfeccionar matemáticamente estas teorías. Pero en esencia, la idea general y global es la que estamos viendo. Esos 4 modelos, el de Thomson, el de Rutherford, el de Bohr y el de Sommerfeld, aparte de los 2 son los básicos, y esto es lo que nos están diciendo. La teoría cuántica, por ejemplo, te dice que el electrón puede girar a la derecha o a la izquierda, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Son conceptos nuevos, pero bueno, a nuestro nivel de la ESO no nos afecta. Nos quedamos con los 4 modelos estos, que básicamente es lo que acabo de decir. Ahora vamos a aclarar algunas cosillas más para que se acaben las dudas. Bien, la configuración electrónica del electrón quiere decir, tenemos un átomo, ese átomo tiene un puñado de electrones, 2, 4, 8, 10, 15, 20, los que sean, y necesitamos saber cómo están colocados. Y hace falta saberlo porque dependiendo de cómo se coloquen estos electrones, esa materia, ese átomo, tendrá unas propiedades o tendrá otras distintas. Sabiendo cómo están colocados los electrones, sabemos con qué elementos se combina y con qué elementos no se combina. Entonces, esto es importante. Vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos el átomo de litio. Litio. El litio tiene como número atómico 3, es decir, tiene 3 protones. Eso quiere decir que como el átomo es neutro, también tiene 3 electrones y por lo tanto vamos a tener que colocar los 3 electrones en las capas que correspondan. Habíamos dicho que estaban primero los niveles, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, etc. Y luego después venían los subniveles, que eran eso de la S, P, D y F. Y además había un número determinado máximo de electrones que puede haber en cada nivel. En el 1, ese número era 2 por 1 al cuadrado. En el 2, 2 por 2 al cuadrado. Y en el 3, en el nivel 3 o capa 3 o estado estacionario 3, 2 por 3 al cuadrado. Esto es 2, esto es 8 y esto es 18. Entonces, ¿cómo? Además, habíamos dicho que en la S, en la subcapa S solo caben 2, en la P solo caben 6, en la D solo caben 10 y en la F solo caben 14. Bien, dicho esto, como tenemos 3 átomos aquí, hay que distribuir tenemos 3 protones aquí, el átomo tiene 3 electrones. ¿Cómo se distribuyen? Pues nos vamos a la capa 1. Capa 1. Y ahora, dentro de la capa 1, el primer subnivel es la S. ¿Cuántos caben en la S? Máximo 2. Pues entonces, de los 3 electrones que hay que colocar, aquí metemos 2. Pero falta 1. Como en el nivel 1 ya no caben más, hay que pasarse al nivel 2. Y ahora en el nivel 2 hay 8 electrones máximo. Porque en el nivel 2 pone aquí que hay 8 electrones. Como el nivel 2 tiene un subnivel S y otro P, en la S caben 2 y en la P caben 6. Así que como falta 1, el primero que tiene que ocupar es la S y en esa S habrá que poner el que falta. La configuración electrónica es 1s2, 2s1. Vamos a ver el oxígeno. El oxígeno tiene 8 electrones, 8 protones y 8 electrones. Primera capa o nivel, el 1. Caben subnivel S, caben 2. Nos faltan 6 más. Nos vamos a la capa 2. En la capa 2 hay que meter, primero hay que meter 8 electrones máximo, pero empezando por la S y después pasando a la P. Así que meteremos en esta S máximo 2
Y ya tenemos 2 y 2, 4. Ahora viene el subnivel P. Como son 8, pues aquí nos quedan 4 más. La configuración es 1S2, 2S2, P4. 2 y 2, 4 y 2, 8. Perdón, 2 y 2, 4 y 4, 8, quiere decir. Vamos a ver el azufre. El azufre, que se representa por la letra S, tiene 16 protones y 16 electrones. La configuración será capa 1. ¿Qué subnivel? La S. ¿Cuántos caben? 2. Como en la 1 no caben más de 2 electrones, me tengo que ir a la capa 2. En la 2 caben 8, ¿vale? Por lo tanto, tendremos la S y luego la P. En la S le caben 2 y en la P le caben 6. Tengo 2 y 2, 4 y 6, 10. Como son 16, me faltan 6 más. El nivel 2 ya está cubierto porque caben 8 electrones. Aquí hay 2 y 6, 8. Me tengo que pasar al siguiente nivel, que es el 3. Tengo 8 electrones. Como son 16, me faltan otros 8. En el nivel 3 puedo colocar como mucho 18. Me quedan 8, así que no tengo problemas. Pero tengo que empezar por la S. En la S caben 2, luego viene la P, que caben 6. Tengo 2, 4 y 6, 10. 12 y 18. Si fuera el cloro, que se representa Cl y tiene 17, sería como este, el nivel 1 con el S completo con 2, el nivel 2 con la S completa y la P completa, ya tengo aquí 10, me paso al 3 y lleno los dos primeros de la S, ya tengo 12, sigue la P y meto 6 más y ya tengo 16, 2 y 2, 4 y 6, 10, 12, a ver, espérate, 2 y 2, 4, 2 y 2, 4 y 6, 10, 11, 12, 18. Espérate que me he equivocado. 12, aquí van 12, 5, perdón, 5, ¿vale? 5. Metería 5. Y aquí me he equivocado, aquí son 4. Aquí son 4. ¿No? 2 y 2 son 4 y 6 son 10, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿vale? Eso es. Voy a meter el calcio. El calcio tiene 20. Es que quiero ocupar el nivel 3 para que veáis. Entonces empiezo 1S2. He metido en el nivel 1 los máximos que podía, 2 electrones que van en el subnivel S. Me paso al nivel 2, ahí puedo meter 8. Los tengo que distribuir entre la S y la P. En la S caben 2 y en la P caben 6. Ya tengo 10. Me paso al nivel 3. En el nivel 3 tengo que meter, son 20 electrones. En el nivel 3 caben como mucho 18. Entonces, empiezo con la S. Aquí tengo 10, en la S meto 2, ya tengo 12. En la P meto 6, 12 y 6, 18. Y después de la P me viene la D. Y ahí tengo que meter los dos que me quedan. Ya tengo los 20. 2 y 2 son 4, 10, 12, 18, 20. Recordar esto. Tenemos que meter primero el nivel 1, luego nivel 2 y luego nivel 3. Y luego si hay nivel 4. Pero hay que meter un número máximo de electrones. En el nivel 1 caben como mucho 2. Vamos a ponerlo aquí. En el nivel 2 caben como mucho 8. En el nivel 3 caben como mucho 18. Y en el 4 caben como mucho 32. Entonces, hay que dividirlo en subniveles. Los subniveles son S, P, D y F. En el 1 solamente puede haber S, porque en el S caben 2. Como hay 2, no puede haber más. En el 2 hay S y P, de tal forma que puedo meter 2 en el S y 6 en el P. En el 3, en el S meto 2, en el P meto 6, aquí van 8, y en el D puedo meter 10. Ya tengo los 18. En el 4 metería la S, la P, la D y la F. Metería como mucho 2, aquí 6 son 8, aquí 10 son 18 y hasta 32, 18, 19, 20, 12, 14. ¿Vale? Ahora veremos una cosa que se llama el diagrama de Meller o regla de las diagonales, que nos dice cómo se colocan, porque hay algunas excepciones. No siempre es así. Vamos a verlo y lo aclaramos con un ejemplo.
Bueno, esta es la famosa regla de las diagonales, también se llama diagrama de Müller. Esto nos dice en qué orden se colocan los electrones. Entonces, los números son las capas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Y las letras, la S, la P, la D y la F, son los subniveles. Recordad que en la S solo caben 2, en la P solo caben 6, en la D solo caben 10 y en la F solo caben 14. Entonces, los electrones lo primero que tienen que hacer es llenar la capa 1. Cuando la capa 1 se ha llenado, pasan a la 2. Cuando se ha llenado la 2, pasan a la 3, a la 4 y así sucesivamente. Pero habíamos dicho también que dentro de cada capa hay una especie de estanterías. Si la capa es esta, todo esto es la capa, aquí estaría la estantería S, aquí estaría la estantería P, aquí estaría la estantería D y aquí la estantería F. De tal forma que primero se tiene que llenar esta estantería y después se pasa a esta y luego se pasa a esta y por último a la F. El electrón no se puede poner en la P y la S vacía o en la D y la S y la P vacía. Primero se tiene que llenar la S, cuando se llena pasa a la P, cuando se llena la D y cuando se llena la F. Ese es el orden en el que se van colocando dentro de cada capa. Este sería el número de capa, por ejemplo la capa 4, y estos son lo que hemos llamado subniveles. Vale, pues resulta que hay algunas excepciones y para recordar esas excepciones se crea esta regla o este diagrama de Müller. Se ponen los números de capas en vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y a continuación se ponen aquí los subniveles S, los P, los D y los F. Entonces, el primero que se llena es el S. Recordad que viene aquí, un momento. Ojo a esto. Recordad, para poder comprenderlo y que no se os olvide a la hora de hacer los ejercicios de configuración electrónica, que en el subnivel S solo caben 2, en el P caben 6, en el D caben 10 y en el F 14. Si fijáis, van de 4 en 4. 2 más 4, 6, más 4, 10, más 4, 14. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos la capa 1. En la capa 1 os recordad también la fórmula que nos decía el número de la cantidad de electrones que caben en cada capa. La cantidad de electrones que caben en cada capa venía dada por esta fórmula, 2n al cuadrado. ¿Vale? N es el número de capa. Entonces, si la capa es la capa 1, la formulita dice 2 por 1 al cuadrado. Y 2 por 1 al cuadrado es 2. Es decir, que en la capa 1 solo caben 2. Como la primera estantería es la S, esos 2 tienen que entrar en la S. En la capa 2 nos cabe 2 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, por 2, 8. Así que en la capa 2 tienen que entrar 8. Pero, como primero hay que llenar la estantería S, hay que meter 2 en la S. Por lo tanto, los otros 6 entrarán en la P. En la capa 3 nos cabe 2 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, por 2, 18. En la 3 van a caber 18. Como la primera estantería que hay que llenar es la S, ahí hay que meter 2. Como la segunda estantería es la P, ahí hay que meter 6. 2 y 6 son 8. Así que en la D nos caben 10. En la capa 4 nos va a caber 2 por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 por 2, 32. Así que habrá que distribuirlos en las estanterías correspondientes. ¿Cuáles son? Pues en la S 2, en la P 6, en la D 10 y en la F 14. Pero imaginemos, por ejemplo, hagamos un ejercicio práctico para comprobar esto. Vamos a coger, como habíamos dicho antes, el átomo de oxígeno. O el átomo de manganeso, por ejemplo, que tiene 25 electrones. El manganeso
tiene de número atómico 25, es decir, 25 protones en el núcleo. Por lo tanto, 25 electrones también. Entonces, hay que colocarlos. ¿Vale? ¿Cómo los colocamos? Pues empezamos por la capa 1. Como en la 1 solo caben 2 que están en el subnivel S, pues le pongo 1S2. ¿Vale? Esto supongamos que es una S. A continuación nos vamos a la capa 2. Ahí tenemos el subnivel S y el subnivel P. En el S metemos 2, que es lo que cabe, y en el P 6. Ya tengo 2 y 2, 4, y 6, 10. Viene ahora, si os fijáis aquí, ya tenemos la 1 y la 2. Ahora viene, y la 2 hemos puesto la 2S y la 2P. Ahora viene la 3S. En la 3 metemos 2. Y a continuación nos pasa a las 3P, pero no pasa a la 3D. Fijaos. A ver, el orden en el que entran los electrones es este. Empezamos por la 1. ¿Veis? La llena. Viene de arriba a abajo. Cuando la ha llenado, seguimos con la flecha y seguimos con la 2S2. ¿Ves? Aquí. Seguimos con la 2P y luego la 3S. A continuación pasa a la 3P y de la 3P, en vez de pasar a la 3D, baja a la 4S. ¿Lo veis? Este es el orden. Y de la 4S pasa a la 3D. Es decir, que aquí hay, antes de llenar la 3D, se llena la 4S. Mirad, vamos a terminar esto. Teníamos aquí la 3S y hemos dicho que de la 3S pasa, lo veis aquí, a la 3P. A ver cuántos tengo aquí. 2 y 2, 4 y 6, 10, 12, 12 más 6, 18. De momento llevo 18 electrones colocados. Vale. De la 3P, que estamos aquí, tiene que pasar a la 4S. Así que primero tengo que meter aquí 4S2. Y después de la 4S me paso a la D, a la 3D. Como hasta aquí llevaba 18 electrones, 12, 14, 16, 18, aquí van 20. Y en la D puedo meter máximo 10 electrones, pero como son 25, pues ya aquí meto 5. Fijaos esto. Algunos profesores os lo van a poner de esta forma. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Quiero decir que en vez de poner 3S2P6 y las letras juntas, os van a meter, como están en la capa 3, os van a poner 3S2, 3P6. Bueno, hacerlo como os digan ellos, pero en cualquier caso recordar que después de la 3P pasa a la 4S y no a la 3D. Cuando rellena la 4S pasa a la 3D. Entonces, esto es, ¿ves? Aquí también hay otra excepción, ¿ves? Cuando estamos aquí, por ejemplo, con la capa 4D, ¿lo veis que es aquí que estoy moviendo el cursor? De la 4D, en vez de pasar a la 4S, pasa a la 5P, después llena la 6S y de la 6S pasa a la 4F. Ese es el orden. Entonces, en los átomos chiquititos, en los que tienen pocos electrones, pues casi no te das cuenta porque llenas la 1S, luego la 2S, 2P, 3S, 3P, 4S y no te das cuenta. Pero cuando ya tienen un cierto número de electrones, como por ejemplo el manganeso que tiene 25, pues ahí te das cuenta de que hay un cambio aquí. En vez de pasar de la 3P a la 3D, mete primero los electrones en la 4S. ¿Vale? Observar esto. Entonces, con la práctica, si haces muchos ejercicios de esto, lo memorizas. Pero si no los haces, acuérdate de que hay una regla que se llama regla de las diagonales o diagrama de Müller. Escríbelo así y haz las flechitas. Y esto te va indicando el orden en el que tienes que colocarlos para que no te equivoques. Imagínate que tienes que hacer una colocación de los electrones de un elemento que tiene, por ejemplo, el yodo, que tiene 53. Pues aquí, en ese ejemplo, si aquí tenemos 25, con 53 electrones, pues ya te va a dar tiempo de ver aquí varias de las excepciones en la colocación de las capas. Si no te lo sabes de memoria, pues te aprendes tu regla, la dibujas, le metes las diagonales,
Fíjate que están, ¿ves cómo están aquí? Las flechas van así, ¿lo veis? En este sentido. ¿Ves? Así, te va diciendo cómo van colocadas. Entonces, con que no hace falta que te lo aprendas de memoria si no quieres, acuérdate de dibujarlo y ya sabes en qué subnivel tienes que colocarlo. ¿Vale? En resumen, tenemos las capas, capa 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Tenemos los subniveles dentro de cada capa, que son S, P, D y F, y cada uno de ellos tiene una cantidad máxima de electrones, 2, 6, 10 y 14. Cogeros varios elementos y hacer la configuración electrónica. A base de practicar es como se consigue su altura.